Quito. Diciembre 14 de 1960. Han continuado los ataques a la embajada, pero ahora parece en menor grado y más esporádicos. La protección policial ha mejorado y aún nos mandaron algunas unidades del ejército a la embajada. Araujo fue obligado por cabezas frías en el gobierno, como Acosta, a mandar nuevamente protección policial. Los disturbios se extendieron a otras ciudades también, donde centros culturales binacionales fueron atacados. Se han llevado a efecto más demostraciones públicas, la mayor de las cuales fue ayer, cuando una marcha de la justicia trajo nuevamente a miles a la Plaza de la Independencia. URGE continúa siendo la fuerza más importante secundario a los ataques, aunque las marchas y demostraciones son auspiciadas por una variedad de organizaciones inspiradas mayormente en motivos cívicos. Dos organizaciones laborales importantes han sido recientemente formadas, pero por ahora solo una es nuestra. En Guayaquil los agentes de Cálico, quienes corrieron a cargo de la campaña de Miranda para derrotar al secretario general del PSB, Saad, como senador funcional de los trabajadores, tuvieron una convención del 9 al 11 de diciembre y formaron la Confederación Regional de Sindicatos Ecuatorianos de la Costa, CROCLE, como un mecanismo permanente para combatir al ACTE en la costa, principalmente en la provincia del Guayas. Dos de los principales agentes de acción, Víctor Contreras y Enrique Amador, están en el comité ejecutivo, Contreras de presidente. El representante de la ORT fue de gran ayuda, especialmente al proveer de cobertura inconsciente para nuestros agentes. El plan ahora es de afiliar a CROCLE con la estructura ORIT y CETO en lugar de la afiliación ecuatoriana corriente de la pequeña e inefectiva Confederación de Obreros del Guayas, COAG, que nuestra base en Guayaquil había estado apoyando. En Quito la división laboral USON, cuyo trabajo principal consiste en dictar cursos a sindicatos libres a través del país, ha dado el primer paso hacia la formación de una confederación de sindicatos no comunistas a nivel nacional. Bajo su dirección durante la primera semana de este mes, el Comité Coordinador de los Sindicalistas Libres del Ecuador fue establecido. Este comité comenzará después a establecer comités de coordinación provincial que se desarrollarán en federaciones provinciales. Eventualmente se establecerá una confederación nacional. El plan de la estación es de dejar a USON dirigir estas etapas tempranas y más tarde, luego de la llegada del delegado en jefe de la estación, probablemente intentemos la formación de una confederación nacional. Por el momento todo lo que podemos hacer es meter a Miranda en el Senado y formar CROCLE. Bill Doherty, el representante interamericano de la TI, y otro de la 10ª División Internacional, agente laboral, llegaron hace unos días para recoger los detalles de la expulsión de John Snyder. Está tratando de lograr que la TIT continúe financiando a la Unión de Trabajadores de la Comunicación, FENETEL, en cuanto a organización, entrenamiento y hospedaje, pero la hostilidad de Araujo no ha cambiado. Noland no está dispuesto a mostrar nuestras conexiones con Doherty a Vaquero de la Calle, el ministro de Trabajo, bajo insistencia de tratamiento especial, y aunque lo tratara Vaquero, probablemente no podría manejar a Araujo. Las operaciones estudiantiles en Guayaquil también han tenido gran éxito. El Congreso Nacional de la PU se llevó a efecto en Portoviejo los primeros días de este mes y las fuerzas de CLOSE, bajo Alberto Alarcón, finalmente obtuvieron su meta tan deseada. El Congreso adoptó un nuevo sistema para elegir delegados de los diferentes capítulos de la FEUE. De ahora en adelante las votaciones serán directas, obligatorias y universales, en oposición al viejo sistema indirecto que daba a los comunistas y otras minorías de izquierda una ventaja notable. La dirección nacional para el próximo año le corresponderá a Quito, donde la dirección de la FEUE está en manos moderadas. Conocí al embajador Birnbaum, llegó solo unas pocas semanas antes que yo, y es su primera misión como embajador. Es un hombre de carrera del servicio exterior y no muy destacado. Noland dijo que no sabe nada acerca de nuestras operaciones, ni siquiera de las operaciones de acción política, y que tampoco lo desea. Hoy día el embajador visitó a Velasco con un mensaje de Kennedy y aprovechó la oportunidad para anunciar que habían sido aprobados en principio los préstamos para ciertos trabajos públicos y proyectos de desarrollo por instituciones 108 de préstamo de Estados Unidos. Se supone que este anuncio debe mitigar un poco el sentimiento anti-Estados Unidos. Algunos reportajes de prensa han sostenido que varios gobiernos buscan que se posponga o cambie la sede para la conferencia interamericana, en parte debido a los disturbios.
La prensa y radio cubanos están sugiriendo que Ecuador puede seguir el ejemplo de Cuba en repudiar el sistema interamericano. Quito. Diciembre 15 de 1960. Aurelio Dávila, uno de los principales agentes de acción política del proyecto ECACTOR, ganó una importante e inteligente victoria hoy día. Él estaba manipulando una concentración en apoyo a la política de Velasco en el Protocolo de Río y atacando por la espalda a Araujo. Estudiantes de todos los colegios católicos y de la Universidad Católica marcharon a la Plaza de la Independencia, donde gritaron lemas en contra del comunismo. Velasco estaba en la plataforma y el ministro de Defensa había comenzado a hablar cuando un pequeño grupo de contramanifestantes comenzaron a gritar, Cuba, Rusia, Ecuador, lo que provocó una ráfaga de abajo el comunismo de las masas de estudiantes. Araujo, que también estaba en el escenario, bajó a unirse a los contramanifestantes. Casi inmediatamente comenzó un desorden mayúsculo y Velasco tuvo que agarrar el micrófono y pedir calma. Los discursos continuaron incluyendo uno de Velasco, pero el presidente estaba claramente disgustado porque Araujo desorganizó esta gran manifestación de apoyo. Hoy día bajo la instigación de Dávila y otros líderes del Partido Conservador, el cardenal dio a conocer una carta pastoral. El cardenal, cuya influencia es al menos equivalente a la de cualquier político, inclusive Velasco, advierte que la religión y la patria están en grave e inminente peligro por el comunismo, agregando que Ecuador no debiera volverse hacia Cuba y Rusia en busca de apoyo por el litigio limítrofe. Hoy por la noche se efectuó otra demostración de apoyo a la política antiperuanista de Velasco, pero fue dirigida por una organización de izquierda llamada Partido Liberal Popular Revolucionario, PLPR, que es un vástago del ala juvenil del Partido Liberal, pero con muchos que apoyan a Velasco. Los oradores incluyeron a Araujo y Gonzalo Villalba, un vicepresidente del ACTE y uno de los líderes del Partido Comunista en Quito. Hicieron un llamado para abrir relaciones diplomáticas y comerciales con los soviéticos, mientras condenaban a Estados Unidos y a los conservadores. Quito. Diciembre 16 de 1960. Cayó Araujo. Hoy día en la tarde se anunció en el Palacio Presidencial que había sido aceptada la renuncia de Araujo, pero habíamos estado recibiendo informes todo el día de que Velasco se estaba deshaciendo de él. Lanzamos una enérgica corriente de propaganda en su contra desde hace una semana y su comportamiento en la concentración de ayer remachó el asunto. El ministro de Relaciones Exteriores, quien es un buen amigo de los E.U., también ha estado trabajando para conseguir la salida de Araujo y por supuesto, la identificación de Araujo con la extrema izquierda le dio poco campo de maniobra. Desde que se anunció la renuncia de Araujo, los choques callejeros entre sus partidarios han sido continuos, especialmente entre los de Urge y los velasquistas anti-Araujo. Este mismo momento está llena de gases el área del centro de la ciudad, pero hemos sabido por varios agentes que los revoltosos finalmente se están dispersando. Quito. Diciembre 22 de 1960. Las demostraciones cívicas sobre el asunto peruano han continuado, pero perdiendo su sabor antinorteamericano. De hecho, han sido reemplazadas por una campaña de los grupos católicos para demostrar su respaldo al cardenal, en respuesta a un ataque contra su carta pastoral sobre el comunismo hecho por el senador funcional de los trabajadores, socialista revolucionario. Aurelio Dávila está dirigiendo la campaña financiada por el proyecto ECACTOR. Esta incluye cartas y firmas publicadas en los periódicos por organizaciones católicas como CEDOC, la Confederación del Trabajo y la Cámara Nacional de Acción Católica, de la cual Dávila es su vicepresidente. Hoy día la campaña ha llegado a su punto máximo con una demostración de cientos de personas que marcharon por las calles de Quito bajo la lluvia cantando lemas contra Cuba, el comunismo y Rusia. El cardenal fue el principal orador y repitió su advertencia de la carta pastoral sobre el peligro inminente del comunismo. Él tiene casi 90 años, pero es realmente efectivo. He tomado a cargo mis primeras operaciones y he encontrado mis primeros agentes de la vida real. Por último, yo soy un oficial genuino de operaciones clandestinas. La primera operación que tuve a mi cargo fue JAC, la vigilancia e investigaciones generales puestas en movimiento por el teniente coronel Paredes.
Blair logró ponerse en contacto conmigo un par de días atrás y a través de él yo estoy continuamente manteniendo vigilancia cerca de la embajada de Cuba en busca de alguna pista del chofer desaparecido. Yo estoy también a cargo de la correspondencia secreta con los agentes en Cuba y he propuesto a la central enviar un instructor que me enseñe a escribir y revelar las cartas. De ese modo nosotros podríamos cablegrafiar los mensajes y ahorrar el tiempo necesario requerido para franquear las cartas SW. Después de pocos días Noland me presentará a Francine Jacome, que escribe las cartas de cobertura. Blair también me devolvió la operación Ekfone. El agente principal Oswaldo Chiriboga fue nombrado representante de los asuntos ecuatorianos en Holanda y la estación de La Haya va a utilizarlo contra la Unión Soviética y sus satélites diplomáticos. Vamos a dar un nuevo contacto a Basantes, el agente de penetración del Partido Comunista, y Noland escogió al médico de Velasco, Dr. Ovalle, a fin de sostener la historia de cobertura utilizada desde el comienzo de esta operación. El Dr. Ovalle nos avisará por teléfono cuando tenga los informes de Basantes e iremos a su oficina para retirarlos. Esta operación tuvo gran significación en octubre, cuando Basantes fue elegido al Comité Provincial de Pichincha. Con el cisma creciente entre la dirección del Partido Comunista de la Costa y el liderazgo de la Sierra, esta operación equivale a tener un agente en el comité ejecutivo local. La estación parece que ha retornado a una operación Santa Claus estos últimos días. En la casa de Noland todas las esposas con sus sirvientes han estado envolviendo caramelos, cartones de cigarrillos, cajas de cigarros, botellas de whisky, cognac, champaña, vino y docenas de pelotas de golf. Estos son regalos de Navidad funcionales para agentes y contactos amigos, quienes podrían ser eventualmente utilizados como agentes. Se espera que la mayoría de los funcionarios de estación de la CIA desarrollen relaciones personales con la más amplia cantidad de dirigentes posibles, ya sea en negocios, educación, profesiones o política. La cobertura del Departamento de Estado en la división del hemisferio occidental facilita el trabajo de estos contactos, mientras los fondos de la estación para entretenimientos, citas en clubes, regalos y suplementos para préstamos de vivienda, nos da una ventaja considerable sobre nuestros colegas del Departamento de Estado. Noland es, con los ecuatorianos, sin duda un gran éxito. Parece conocer a todo el mundo en la ciudad. Él es un antiguo campeón de fútbol y posee un montón de encanto personal y energía. Su mujer es la campeona nacional de golf y ex capitán de la UEA. Juntos, son la pareja más efectiva en la embajada y son muy conocidos por la comunidad local. Han desarrollado esos contactos fundamentalmente a través de la actividad deportiva y política de Noland y el papel activo que ambos tienen en el club de tenis y golf en Quito. Quito. Diciembre 30 de 1960. Parece ahora que queda poca duda acerca de que la conferencia interamericana será postergada. Perú insiste en que no asistirá a raíz de la intención de Ecuador de levantar el asunto del Protocolo de Río. Venezuela y la República Dominicana todavía están en crisis por el intento de Trujillo de asesinar a Betancourt. Y las relaciones de Estados Unidos con Cuba se ponen aún peores. Nosotros todos sabemos que la invasión viene, pero sin duda no vendrá hasta que Kennedy asuma. El rompimiento de relaciones de Perú con Cuba hoy día nos ha ayudado a las perspectivas de la conferencia. El rompimiento, en parte, es una muestra de apreciación a los Estados Unidos por el fallo de octubre de los garantizadores sobre el protocolo, pero también es el resultado de una operación en Lima desarrollada por la estación. La operación se hizo con un comando de ataque de exiliados cubanos en contra de la embajada cubana en Lima, que incluyó la captura de documentos auténticos, varios documentos falsificados por la TSD, División de Servicios Técnicos, incluyendo una lista supuesta de personas que en Perú reciben pago de la embajada cubana, totalizando alrededor de $15.000 mensuales. Otro de los documentos falsificados se refería a una campaña inexistente, de la embajada cubana en Lima, para promover la posición de Ecuador sobre el Protocolo de Río. A raíz de que no muchos peruanos creyeron la autenticidad de los documentos, la estación de Lima tuvo gran dificultad para publicarlos. Sin embargo, pocos días atrás, un diputado conservador del Congreso peruano los presentó para su registro y ayer, finalmente, aparecieron en la prensa de Lima.
Aunque los cubanos han protestado, que los documentos son falsos, un funcionario de la Embajada de Lima, que estaba presente durante el asalto, y que ahora está trabajando para la CIA, confirmó que los documentos preparados por la División de Servicios Técnicos eran genuinos. El gobierno peruano, entonces conservador, utilizó este pretexto para romper relaciones con Cuba. En Ecuador es posible utilizar estos mismos métodos para provocar el rompimiento con Cuba, pero Velasco seguramente no tomaría ninguna medida ya que desea el apoyo cubano sobre el Protocolo de Río. Está resuelto ahora el desaparecimiento del chofer de la embajada cubana. Este trató de impresionar al jardinero de la embajada cubana, diciéndole que estaba trabajando para la CIA, y el jardinero le contó a uno de los funcionarios cubanos, e inmediatamente el chofer fue despedido. Desde entonces, el chofer ha estado escondido en un pueblo de la provincia, aterrado porque piensa que los cubanos tratarán de matarlo. Ayer, el chofer se presentó en la embajada de Estados Unidos y Blair se reunió con él. Como no existe ninguna posibilidad de seguir utilizándolo, Blair le dio un poco de dinero para ayudarlo un tiempo y para que regresara al pueblo. Noland está bastante enojado con Blair porque piensa que Blair no se preocupó lo suficiente, en términos de enseñarle al chofer los métodos de seguridad. Es una lástima todo este asunto, porque yo pensaba que podía también obtener esta operación. Ahora Blair regresa a Washington. Quito. Enero 4 de 1961. La conferencia interamericana, ahora que los Estados Unidos ha roto relaciones con Cuba, será definitivamente postergada. Todos los cables y correspondencias que se enviaban a la estación de La Habana tendrán que ser enviados a la estación de La Habana, tendrán que ser enviados a la estación Juave de Miami. Me parece que la conferencia no será realizada hasta que se realice la invasión de los asilados Mark. El hecho de postergada, hasta que la revolución cubana sea aplastada, permitirá cambiar en el Ecuador la actual situación de seguridad. Por otra parte, no tendremos que preocuparnos del apoyo de la embajada cubana a Urge y, además, los agitadores no tendrán tanto motivo para hacer desórdenes. Acaban de llegar los diplomáticos checos al Ecuador para abrir una legación. La jefatura solo tiene antecedentes de uno de ellos que, se sospecha, sea un funcionario de inteligencia. A pedido de la jefatura nosotros comenzaremos a observarlos muy de cerca de través de agentes como Klaudensky, que es distribuidor de la Oldsmobile. Nos preocuparemos de mantenernos informados sobre el edificio que tienen intención de comprar o arrendar. Antes de que fueran expulsados en 1957, nosotros teníamos intervenida la pieza clave de la legación y, ahora la jefatura quiere que intentemos lo mismo. Ha regresado nuestro funcionario de seguridad pública, Weatheroax, y a través de él pensamos mejorar la recolección de información dentro de las áreas rurales, la cual en este momento es prácticamente nula. El tráfico de contrabando complica el problema, ya que algunas zonas, particularmente aquellas que están en el norte de Quito hacia la frontera colombiana, viven del contrabando. Además, la policía rural, o está comprometida con los círculos contrabandistas, o si no a menudo se encuentra enfrentando, en pequeñas guerras a estos grupos. La debilidad de las fuerzas de seguridad rural favorece a las operaciones guerrilleras, de manera que pensamos fortalecer a la policía a través de la misión de seguridad pública y así lograr información. Quito. Enero 29 de 1961. Hoy es el aniversario de la firma del Protocolo de Río y pensábamos que tal vez la embajada podía ser atacada. Sin embargo, la única violencia que se registró fue entre los propios ecuatorianos. En Guayaquil, el ministro de Relaciones Exteriores hizo un discurso sobre el problema limítrofe y luego fue insultado y acusado de traidor, durante una marcha que se realizó después hacia la Universidad de Guayaquil. Araujo y sus partidarios están definitivamente empeñados en sacar al ministro ya que él fue uno de los hombres que colaboró en la expulsión de Araujo. Además, es un buen amigo de los Estados Unidos. La campaña en su contra se basa en el hecho de que era miembro de la Comisión Ecuatoriana que firmó el protocolo en 1942. Tomé a cargo la intervención de las cartas Sextaki que tenía John Bacon. Bacon ha estado utilizando técnicas que están pasadas de moda y que requerían bastante tiempo, así que pedí un técnico fotográfico de la División de Servicios Técnicos, para que venga a reparar el laboratorio donde tengo que procesar las cartas.
Tanto el técnico fotográfico como los técnicos en escritura secreta han terminado su trabajo y el laboratorio quedó como nuevo. Enviarán, en las próximas semanas, algún equipo nuevo y también ha llegado un especialista en escritura secreta para enseñarme a escribir y descifrar los mensajes enviados y recibidos de los agentes en Cuba. Este técnico dejó además un abastecimiento de revelador y píldoras de tinta. La estación de Miami ahora me enviará por cable los mensajes que debo transmitir y luego que descifre los mensajes recibidos, los haré llegar también por cable. Quito. Febrero 1 de 1961. Está a punto de desatarse otra crisis a raíz de la intolerancia que tiene Velasco con la oposición. Hace 2 días atrás, en una ceremonia de la Convención Nacional de Asociaciones Médicas, Velasco tuvo una discusión bastante dura con el alcalde liberal de Quito. Luego ayer, en la inauguración de una planta de fertilizantes, en donde ambos estaban presentes, los velasquistas insultaron al alcalde y le tiraron además tomates, lo cual hizo que éste abandonara la ceremonia. Anoche, los partidarios de Velasco y del alcalde realizaron una demostración callejera. El ministro de Gobierno amenazó a la gente que altera el orden público. Hoy, el ministro de Gobierno cerró una radio de Quito bajo un pretexto administrativo, no haber renovado su licencia a tiempo. Esto sucedió a raíz de un programa de opinión que llamaba a la gente a apoyar al alcalde. El mismo ministro llamó a la radio durante la transmisión y sus amenazas fueron transmitidas como parte del programa. Entonces fue que el ministro clausuró la radio. Esta noche se realizarán más demostraciones callejeras de los velasquistas. Quito. Febrero 8 de 1961. Hubo un serio levantamiento en una gran hacienda en la provincia de Chimborazo al sur de Quito. Alrededor de 2000 indios se alzaron en contra del dueño de la hacienda y de las autoridades locales. 3 policías fueron heridos, el ejército fue rechazado, murieron 2 indios y más de 60 fueron detenidos. Los dirigentes indígenas eran organizadores de la Comisión Campesina del ACTI. El senador socialista revolucionario del Trabajo comenzó una campaña de libertad para los indios detenidos. El malestar de los indios era bastante legítimo, ellos están constantemente maltratados en estas grandes propiedades. En este caso, el dueño no les había pagado desde el año pasado y no llevaba cuentas del trabajo diario. La ACTE también está pidiendo una investigación acerca del alegato de tortura de los indios que fueron detenidos, y también exige que se les reconozca sus peticiones, salarios, viviendas y escuelas. Muchas personas me han contado que este tipo de incidentes hiela la sangre de los terratenientes, aquí en Ecuador. Si solo uno de estos levantamientos se saliera de los marcos y comenzara a extenderse, no se podría prever sus consecuencias. Probablemente terminarían apoderándose del Palacio Presidencial. Quito. Febrero 16 de 1961. El nuevo jefe supervisor de la estación, Gil Saudade, llegó a comienzos de este mes. Él se hará cargo de las operaciones estudiantiles y laborales, pero Bacon mantendrá la operación de difusión de Curge. Yo, y Saudade, estamos trabajando en la preparación de agentes que serán enviados a la Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, programada para la primera semana de marzo en Ciudad de México. Los agentes de Gil son Juan Yepes del Pozo Jr. Eclure y Antonio Ulloa Copiano, Eclure, 3. Antes que Gil Saudade llegara, estos agentes habían sido manejados por Noland, que les ayudaba a financiar la toma del PLPR. Este partido está atrayendo una cantidad considerable de jóvenes defensores de Velasco, y esperamos utilizar a esos radicales en contra del apoyo a Cuba y del antiamericanismo. Los defensores de Araujo están dentro de aquellos que nosotros esperamos atraer, y Gil se encargará que el partido mantenga su carácter izquierdista, como asimismo su firme oposición a los partidos políticos tradicionales. El agente que controla realmente esta operación es Juan Yepes del Pozo Jr. Un escritor que es director del Instituto de Sociología Ecuatoriano. Él tiene ambiciones políticas bastante grandes y es consejero del jefe del partido. La Conferencia de Ciudad de México está organizado por el antiguo izquierdista presidente de México, Lázaro Cárdenas. La conferencia es un objetivo de propaganda para la Revolución Cubana.
Como asistirán a ella comunistas e izquierdistas de todas partes del mundo, la jefatura le pidió hace algunos meses atrás a las estaciones que propusieran agentes que estuvieran en condiciones de asistir para acumular información. Nosotros enviaremos a Atahualpa Basantes, uno de nuestros mejores agentes infiltrados en el PSE, además Gil Saudade enviará a sus agentes. La jefatura y la estación de México estaban muy contentos con nuestra colaboración y le he enviado a Atahualpa instrucciones por escrito, a través del Dr. Ovalle. Si es posible, Atahualpa Basantes tratará de conseguir una invitación a Cuba, después que termine la conferencia. Nuestras operaciones de propaganda han estado causando bastante comentario en contra de Cuba. Ella está dirigida, principalmente, en términos del peligro del comunismo internacional en el hemisferio occidental que se propone penetrar a través de Cuba. Recientemente, algunos hechos concretos han destacado los comentarios del dirigente cubano asilado Manuel de Barone y José Miró Cardona. Algunas acusaciones alarmistas de las actividades subversivas de Cuba incluyen un informe enviado de Miami por los cubanos acerca de que Castro envió armas a las guerrillas de Colombia y armas al Ecuador, para ser utilizadas en contra del Perú. Esas historias aparecieron primero en El Tiempo de Bogotá y fueron publicadas en El Comercio de Quito. Otra historia que llegó de La Habana decía que los esfuerzos de Castro para penetrar Sudamérica estaban principalmente concentrados en Ecuador y Brasil. Esta historia también acusaba a Castro de contribuir a la conferencia de Ciudad de México con $200.000. Araujo ha ayudado nuestras operaciones de propaganda al aparecer en la televisión de La Habana, prometiendo a la revolución cubana el apoyo del gobierno y el pueblo ecuatoriano. Esto ha causado aquí una violenta reacción y, tanto Velasco como el ministro de Relaciones Exteriores, publicaron una declaración rechazando la promesa de Araujo. Gustavo Salgado, conocido columnista, está publicando gran parte de esta información, y también orquestó una nueva campaña propagandística del asalto realizado por los asilados cubanos en la Embajada de Cuba en Lima en noviembre. El jefe del comando que asaltó la Embajada de Cuba ha sido entrevistado recién por el servicio de prensa de la agencia Orbe Latinoamericana, que es un medio de propaganda de las estaciones del hemisferio, cuya sede se encuentra en Santiago de Chile. El jefe del comando dijo que otros documentos capturados, aparte de la lista de peruanos pagados por la embajada cubana en Lima, revelaban que Cuba estaba utilizando a ciertos peruanos y ecuatorianos para provocar un conflicto entre los dos países, lo que se serviría para preparar un levantamiento comunista en el Perú. Salgado, en su columna de hoy, refundió los antecedentes y la entrevista, y pidió que se publicaran los nombres de los ecuatorianos que estaban trabajando en ese proyecto cubano. Araujo sería por supuesto el primero de la lista. Los documentos son sin duda producidos por la CIA. El objetivo de toda esta campaña es preparar a la opinión pública, de manera que cuando se haga la invasión a Cuba, la reacción no sea tan fuerte. Otras estaciones en América Latina están haciendo lo mismo y nosotros tenemos la ventaja de poder agregar a la campaña la interferencia cubana sobre la disputa limítrofe. Quito, 18 de febrero de 1961. Velasco está reaccionando en forma enérgica ante la campaña izquierdista para forzar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores. Algunos de los nuestros sugirieron que este hecho puede ser el comienzo del fin de su cuarto periodo. Ayer por la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores acompañó a un distinguido abogado colombiano, experto en leyes internacionales e impulsor de la tesis ecuatoriana sobre la nulidad del Protocolo de Río, a la Universidad Central, donde había sido invitado. Mientras ingresaban a la universidad, varios cientos de estudiantes comenzaron a gritarle y a tirarle tomates al ministro de Relaciones Exteriores, el cual logró refugiarse dentro del edificio. Luego, el colombiano pudo hacer su discurso. Velasco estaba furioso porque el escándalo ha alterado su campaña propagandística, en términos de utilizar a los colombianos en contra del Perú, aunque el colombiano no haya sido atacado. Hoy, el gobierno detuvo a 5 miembros de URGE por haber tomado parte de los incidentes de la universidad. Esto ha provocado otra ola de protestas. LACTE condenó las detenciones y exigió la libertad de Carlos Rodríguez, organizador comunista del levantamiento realizado por los indios recientemente en Chimborazo. Los socialistas revolucionarios están protestando porque 3 de los detenidos de la universidad son miembros de su grupo juvenil.
La FEUE protesta porque los 5 detenidos son estudiantes universitarios. Las protestas incluyen las siguientes exigencias: renuncia del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Gobierno, sanciones por el arresto ilegal de los estudiantes y cierre de la estación de radio que transmitió el 1 de febrero. Quito, febrero 20 de 1961. Hoy fue un día de gran violencia. Ayer, el ministro de Gobierno ordenó la libertad de los 5 estudiantes, pero ellos se negaron a dejar la cárcel, demandando una audiencia de habeas corpus, ya que eso lo tendría que realizar el alcalde de Quito y podría ser utilizado para poner en ridículo a Velasco y forzar así la renuncia del ministro. Durante las primeras horas de hoy, los estudiantes fueron forzados a ingresar en los carros policiales y se les llevó por separado, a distintos lugares de la ciudad, en donde se les obligó a bajar de los carros. Esta mañana, las facultades de Derecho y Filosofía comenzaron, impulsados por URGE, una huelga indefinida, con el propósito de que renuncie el ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores. El comité huelguístico está apoyado por los dirigentes de la FEUE de Quito, los cuales han llamado a toda la universidad a una huelga de 48 horas. Además, el Consejo Universitario, encabezado por el rector, ha publicado su propia protesta en contra del gobierno. Después de haber sido anunciada la huelga esta mañana, una masa velasquista, compuesta en su mayoría de empleados públicos de empresas del Estado y el Servicio de Aduanas, se reunieron en la Facultad de Filosofía ubicada en el centro de la ciudad. Luego de enfrentarse verbalmente con los estudiantes huelguistas, la masa comenzó a apedrearlos para forzarlos a entrar al edificio de la facultad. Casi toda la mañana lograron controlar las calles alrededor de la facultad, amenazando a los estudiantes con una violencia terrible. La administración de la universidad y los estudiantes formaron un comité especial para visitar al ministro de Gobierno y pedirle protección policial. El ministro simplemente comunicó que el gobierno no tomaría medidas en contra de los estudiantes en huelga, pero pasó por alto la cuestión de la protección policial. Alrededor de las 5 de la tarde, los empleados públicos y de aduanas se reunieron de nuevo, pero esta vez en la Plaza de la Independencia, donde alabaron a Velasco y condenaron a los estudiantes. De ahí marcharon al Ministerio de Gobierno, donde el ministro les habló desde el balcón, diciéndoles que él había actuado legalmente en la detención de los 5 estudiantes. Yo he dispuesto al equipo supervisor, que dirige el coronel Paredes, dispersado alrededor del centro desde que la huelga comenzó esta mañana. Paredes nos ha entregado sus informes sobre los movimientos de los manifestantes y sobre el peligro de que los estudiantes puedan ser linchados. Hemos enviado por cable todos los hechos a la jefatura. Pero Noland no se atreve a decir todavía cuánto tiempo más durará Velasco. Él piensa que tendrá que haber un baño de sangre antes, para que los militares tomen alguna medida. Quito, febrero 21 de 1961. Hoy día fue Guayaquil el centro de la acción. Esta mañana, una demostración de la FEUE y de la URGE fue atacada por velasquistas que controlaba el alcalde. A diferencia de Quito, en Guayaquil el alcalde es un fiel partidario de Velasco. Los manifestantes tuvieron que buscar refugio varias veces en los edificios de la universidad mientras se lanzaban disparos que provenían de los empleados públicos y partidarios de Velasco. La policía, por último, logró detener el enfrentamiento con gases lacrimógenos. Las autoridades universitarias han protestado y pedido al gobierno protección policial para los estudiantes. Esta noche tuvo lugar en Guayaquil otra manifestación de los estudiantes, que fue nuevamente atacada por velasquistas. Al final, los estudiantes regresaron a la universidad, en donde Araujo fue el orador principal. Araujo recién regresaba de Cuba, y fue llevado desde su hotel hasta la universidad en los hombros de los estudiantes. En su discurso, elogió a los cubanos y relató las demostraciones hechas en Cuba en contra del asesinato de Patricio Lumumba. Manuel Naranjo, que es agente de Noland y diputado del Partido Socialista Moderado, consiguió que el partido publicara una declaración hoy día, criticando el papel de URGE en la huelga de estudiantes y en el ataque realizado en contra del ministro de Relaciones Exteriores. Wilson Almeida, editor de nuestro órgano principal de propaganda estudiantil Voz Universitaria, también publicó una declaración en contra de la participación de URGE, y en apoyo al ministro de Relaciones Exteriores. La Asociación de Profesionales Velasquistas también publicó una declaración apoyando al ministro de Gobierno.
El principal artículo de propaganda hoy día, fue de la embajada cubana, la que publicó una declaración sensacional alegando que, durante la víspera de Semana Santa, se realizarán ataques contra los desfiles religiosos, los cuales serán atribuidos a la embajada cubana. En su declaración, estos también desmintieron la acusación que circula acerca de que 60 cubanos han venido al Ecuador a causar problemas. Además, agrega que, agentes pagados por los Estados Unidos, están entrando al país por el Perú. También la declaración trata de aclarar los comentarios de Araujo en la televisión de La Habana, explicando que se trata de una expresión de solidaridad similar a la que Velasco ha expresado permanentemente. La declaración continúa defendiendo la exhibición fotográfica que se está presentando en Quito, como expresión de la revolución, no como propaganda comunista. Agrega, además, que la exhibición está organizada por la CTE, el Instituto Cultural Nacional y la Universidad Central, como asimismo por la Embajada. Termina señalado que todas las últimas provocaciones están destinadas a alterar las buenas relaciones entre Cuba y Ecuador, como también impedir la participación cubana en la Conferencia Interamericana. De acuerdo a la declaración, el verdadero culpable es el gobierno de los Estados Unidos, ayudado por Perú, en vista del apoyo cubano al Ecuador sobre el asunto del Protocolo de Río. La declaración termina elogiando a Velasco. Yo deduzco que esta declaración es extraordinaria, ya que está hecha por una misión diplomática. Entre otras cosas, muestra que nuestra propaganda les está doliendo a los cubanos. Noland espera la acción política de los agentes Renato Pérez y Aurelio Dávila para acusar a los cubanos de mezclarse en la política ecuatoriana. Quito, febrero 22 de 1961. En respuesta a la declaración de los cubanos, nuestro embajador publicó hoy día una declaración que hizo reír a todos en la estación. El embajador dijo que los únicos agentes en Ecuador eran los técnicos invitados por el gobierno ecuatoriano para contribuir a elevar el estándar de vida del pueblo ecuatoriano. Agregó que los Estados Unidos han promovido una política de orden, estabilidad y progreso, lo cual está demostrado en los programas de asistencia técnica y económica. Sugirió además que la embajada cubana presentara sus acusaciones y pruebas respectivas al gobierno ecuatoriano. En La Habana, la declaración de la embajada cubana en Ecuador ha sido ampliamente reproducida para la distribución de todo el continente, haciéndose énfasis acerca de que la colaboración entre los Estados Unidos y Perú es parte de un plan para aislar a Cuba del resto de Latinoamérica, como también para impedir la participación de Cuba en la Conferencia Interamericana. Acerca del asunto de aislamiento, no pueden estar más en lo cierto, ese es el objetivo central de nuestra orientación propagandística. Hoy día, Guayaquil sufrió la peor violencia conocida hasta la fecha. Fueron atacados los estudiantes en huelga dentro de los edificios de la universidad por un grupo mucho más grande de estudiantes velasquistas y empleados públicos que lograron expulsarlos de los edificios. Fueron hospitalizados 8 personas antes del mediodía. En la tarde, 2 bombas causaron un daño inmenso en el Palacio Municipal de Guayaquil, aunque no se registraron víctimas. Otra bomba se denunció en la oficina del alcalde, la cual fue lanzada a través de una ventana, pero no logró explotar. Han comenzado a manifestarse las expresiones de apoyo al alcalde y, hoy en la noche, él anunció que los terroristas habían tratado de matarlo. La base de Guayaquil comunicó que varios de sus agentes piensan que las bombas fueron colocadas por el mismo alcalde. Algunos reportajes de prensa que han sido confirmados por nuestros agentes de Policía Nacional indican que la oposición al gobierno se ha extendido a Cuenca. Ayer, un grupo de estudiantes realizaron un desfile hasta la oficina del gobernador provincial para rogarle el pago de una cantidad de dinero que se le debe a la escuela. Nada tenían que ver con los huelguistas de aquí o de Guayaquil, pero la policía no estaba al tanto de esto y, por lo tanto, procedió a atacar el desfile con la caballería. Varios estudiantes resultados heridos. Cuenca es una ciudad muy conservadora y esto, se suponía, causaría una reacción en contra de Velasco. Hoy, los estudiantes realizaron una manifestación de apoyo a los estudiantes de Quito y Guayaquil, además de protestar por la estupidez cometida por la policía ayer. También se plegaron al llamado de renuncia de los 2 ministros. Quito, febrero 23 de 1961.
Están dando resultados los esfuerzos desplegados por los agentes del proyecto ECACTOR, en especial los de Aurelio Dávila, con respecto a mantener la atención enfocada sobre el comunismo y Cuba. Hoy, el cardenal publicó otra carta pastoral firmada por todos los arzobispos, obispos y sacerdotes dentro de la jerarquía. Dávila había estado persuadiendo por algunas semanas a la dirección del Partido Conservador para que pidiera al cardenal esta nueva carta. Ella hace un llamado a todos los católicos para que tomen acción seria y efectiva en contra de la amenaza del comunismo en Ecuador. Al mismo tiempo, acusa a los comunistas de tratar de aprovechar del problema limítrofe para lograr sus propósitos subversivos. Hoy día fue más importante todavía el llamado del Partido Conservador en términos de romper relaciones diplomáticas con Cuba. Este es el primer llamado formal realizado por alguno de los partidos políticos y tiene como base, en parte, la declaración de la embajada cubana de hace pocos días atrás. La nueva carta personal y el llamado al rompimiento de relaciones tiene como objetivo utilizar el patriotismo y el asunto limítrofe de manera parecida a Velasco, pero más sutil, y de esta manera entonces lograr desacreditar a la extrema izquierda y a los cubanos. Esperamos que esto pueda crear una corriente de opinión masiva, especialmente entre los católicos, que logre debilitar a la URGE, a Araujo, al ACTE y al PSE, y por supuesto a la embajada cubana en términos de echar atrás la campaña de Velasco en contra del Protocolo de Río. Si se tiene éxito, esto fortalecerá la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores y terminará por último arrastrando al mismo Velasco dentro de la corriente. Considerando los ataques de Velasco realizados contra la política de derecha, pensamos que el nivel de enfrentamiento es tan fuerte, que Velasco tal vez pueda nuevamente atacar a nuestra gente del proyecto ECACTOR. En ese caso continuaríamos la campaña a través de toda nuestra maquinaria de propaganda, de manera de negarle al enemigo la bandera del patriotismo, levantada con el asunto del Protocolo de Río. A través de los mismos agentes de acción política, estamos promoviendo la formación de un frente cívico anticomunista, el cual se concentrará en obtener el rompimiento de las relaciones con Cuba, además de denunciar la penetración de la extrema izquierda dentro del gobierno. En este momento está por cerrarse la campaña de firmas y la formación del frente será anunciada en unos pocos días más. John Bacon está emprendiendo un programa nuevo a través de Gustavo Salgado, que es su agente medio principal. Este programa consistirá en una serie de notas de alertas que serán publicadas en los diarios como propaganda en contra del comunismo, los cubanos y otros. Serán notas cortas, y si Bacon logra escribirlas constantemente, aparecerán 2 o 3 veces a la semana. El supuesto organizador de estas notas será el inexistente Frente Anticomunista Ecuatoriano, el cual no se debe confundir con el Frente Cívico de Acción Política, que tiene como objetivo ser una organización verdadera. Quito. Febrero 28 de 1961. Ayer fue el Día Cívico Nacional y de pronto parecía que todo el mundo se hubiera olvidado de los odios internos en las demostraciones realizadas por el gobierno en contra del Perú. Las manifestaciones fueron definidamente antiperuanas, ya que los últimos días Perú ha levantado en forma regular acusaciones en términos de que Ecuador ha aceptado el apoyo de Castro y el comunismo en general con respecto al problema limítrofe. Estas acusaciones provienen de la Estación de Lima para impedir que el Ecuador sea apoyado por Cuba e impedir también si alguna vez fuese ofrecido la aceptación del apoyo. Hoy, las cosas volvieron a la normalidad. El Frente Cívico Anticomunista, financiado por el proyecto ECACTOR, fue inaugurado con una nota de 2 páginas de diario que contiene alrededor de 3.000 firmas. Además, estas páginas anuncian la formación del Frente de Defensa Nacional. Al comienzo de la nota, los firmantes, en su mayoría conservadores y social cristianos, denuncian la penetración comunista dentro del gobierno, la ACTE y la FEUE, además de mencionar al Ecuador como objetivo del comunismo internacional en términos de que es el segundo objetivo de conquista después de Cuba dentro de América Latina. La razón de ser del frente se describe en términos de defender al país en contra de la subversión comunista, y su primer objetivo está destinado a romper relaciones con Cuba. Aunque el color político de las fuerzas derechistas que están detrás del frente es bien conocido, Noland espera que el frente tenga más maniobrabilidad que los partidos, ya que se enfoca solo en un aspecto político: comunismo y Cuba.
Como tal, el frente debería ser una herramienta más efectiva de presión sobre Velasco para romper con Cuba y para frenar a Urge, a Araujo, a Lacté y al resto. Esto dará algún trabajo. En un discurso hoy día Velasco dijo que el comunismo en Ecuador era imposible. Hoy, El Salvador pasó a ser el séptimo país latinoamericano que rompe relaciones con Cuba. Quito. Marzo 5 de 1961. Las huelgas estudiantiles han cesado, y Velasco parece haber sobrevivido, aunque la oposición hacia él crece constantemente, particularmente entre las clases pobres, a raíz de la inflación y corrupción del gobierno. Nuestras operaciones de propaganda relacionadas con el comunismo y Cuba están intensificando la oposición a Velasco entre los mismos derechistas. Con los fondos de los proyectos ECACTOR y ECURGE, hemos lanzado una ola de panfletos, editoriales, declaraciones, avisos y rayados murales, fundamentalmente a través de Salgado y el Frente de Defensa Nacional. Los comunicados de alertas de Bacon también han comenzado en el comercio, a raíz de una nueva ola de rumores acerca de que la conferencia interamericana será postergada. El gobierno ha publicado varias declaraciones sobre su determinación de mantener el orden en la conferencia. Sin embargo, solo el 1 de marzo se realizaron las primeras detenciones en Guayaquil, a raíz del ataque del 22 de febrero realizado en contra de los universitarios en huelga. La Corte, en este caso, fue obligada a tomar medidas, y aquellos detenidos fueron acusados de estar dirigidos por un asesor del alcalde de Guayaquil. Los dirigentes detenidos de la FUE y la URGE durante la huelga están en libertad y esto no ayudará a la conferencia. Comenzó hoy la conferencia en Ciudad de México sobre la soberanía, la emancipación económica y la paz. 3 de los 5 delegados ecuatorianos son agentes nuestros. Si esto sucediera con todas las estaciones, las posibilidades de información serían interminables. No se sabe nada aún sobre si Basantes podrá o no viajar a Cuba. Quito. Marzo 7 de 1961. El embajador soviético de México llegó hoy a Quito en visita de buena voluntad. Estará en Ecuador alrededor de 3 días, discutiendo, entre otras cosas, el deseo de Ecuador de vender plátanos a los soviéticos. La estación tiene planeado en su contra un programa de propaganda y alteración. Hoy comenzó dicho plan con una declaración del Frente de Defensa Nacional que llamaba a su expulsión. Otro comunicado fue preparado por Dávila, en la Organización de Jóvenes Universitarios Católicos, el cual denuncia los millones de dólares gastados cada año por el Kremlin para infiltrar a Latinoamérica, además de denunciar los $250.72105 presupuestados para el Ecuador en términos de propaganda, salarios de agitadores, infiltrados secretos e instructores de sabotaje, explosivos y armas. El de alerta de John Bacon está dirigido a esta visita y dice lo siguiente. Alerta ecuatorianos contra los agitadores comunistas. El diario oficial de los soviéticos es Pravda, lo cual significa verdad, lo que es uno de los tremendos sarcasmos de la historia contemporánea. Si nosotros desenmascaramos a los actores de esta farsa, nos encontraríamos con que no es la simple verdad, sino una verdad calumniadora y distorsionada. Eso es Rusia y eso es el comunismo, y eso es ahora Cuba y el fidelismo. Las disciplinas utilizadas por los grandes falseadores internacionales, que son al mismo tiempo maestros del engaño y la subversión, tratan de introducir métodos en Ecuador similares a esos que sus dictadores emplean. Primero, para evitar su responsabilidad, los agentes oficiales se lavan las manos como Pilatos aun cuando las primeras bombas terroristas son escuchadas. Alerta ecuatorianos, hay amistades que pueden deshonrarnos. No obstante, Bacon ha tropezado con un problema en esta campaña noticiosa de alertas atribuidas al Frente Anticomunista Ecuatoriano. Bacon estaba sorprendido esta mañana al leer que una organización verdadera ha sido formada con ese nombre. Ellos publicaron hoy su primer boletín, el cual tiene la siguiente tesis. Por la religión y nuestra patria nosotros daremos nuestras vidas. El símbolo del grupo es un cóndor que está destruyendo con sus poderosas garras la hoz y el martillo. Quito. Marzo 10 de 1961. Se les ha negado el permiso para realizar demostraciones callejeras en contra del embajador soviético a 6 organizaciones anticomunistas, incluyendo al Frente de Defensa Nacional.
Sin embargo, Dávila envió a algunos de sus hombres al Hotel Quito la otra noche, en donde lograron hacer un alboroto pequeño. La protección policial de la delegación soviética es bastante grande y hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de violencia. El embajador soviético se ha reunido con los ministros de Relaciones Exteriores y Educación como también con el presidente Velasco. Se ha anunciado también que una misión económica ecuatoriana visitará pronto la Unión Soviética. El gobierno quiere vender plátanos, sombreros de Panamá y madera de balsa a cambio de equipo agrícola y de construcción de caminos. La extraordinaria protección policial, que incluye a la caballería también, cuando el embajador soviético hace su gira turística a iglesias coloniales y otros lugares de atracción turística, está de alguna manera cooperando con nuestra campaña de propaganda. Hoy también el comunicado Alerta se tiró en contra de los soviéticos. Alerta ecuatorianos. El comunismo esclaviza, el comunismo impone la esclavitud más salvaje que se conoce a través de los siglos, y una vez que logra esclavizar a la gente, para la víctima es muy difícil romper las cadenas. Hungría lo intentó en 19.256. Los valientes húngaros en una lucha heroica sin éxito se alzaron exigiendo pan y libertad. Pero ellos fueron destruidos por los tanques soviéticos que masacraron a más de 32.000 trabajadores y luego redujeron al país totalmente a una esclavitud mucho peor. En este crimen terrible contra la humanidad, el traidor títere Janis Kadar se dio vuelta para el lado de las hordas moscovitas que asesinaron a sus hermanos y esclavizaron su patria. Alerta. Hay títeres del mismo tipo que quieren vender al Ecuador. El Frente de Defensa realizó esta noche una manifestación en un teatro en donde Velasco fue atacado por su política de amparo al comunismo y particularmente por su favoritismo constante hacia Araujo. Además, se le atacó por la inflación y por el aumento de beneficios de representación y vivienda entregados a los miembros de su gabinete. Después de la manifestación, los participantes fueron atacados por un grupo de velasquistas y miembros de URGE que gritaban consignas a favor de Araujo. Luego fue apedreado el Centro Cultural Binacional organizado por nuestra embajada. Además, se lanzaron más tarde disparos en contra de la casa de un dirigente social cristiano. Si bien es cierto la oposición a Velasco por su política hacia Cuba y el comunismo es cada día más grande. La oposición acerca de su política económica es mucho más seria. En los últimos días, la Junta Monetaria, comparable al Fondo Federal de Reserva de los Estados Unidos, ha criticado la política económica y fiscal emprendida por Velasco cuando asumió la administración, fundamentalmente por el descontento creciente de las cámaras de agricultura, comercio e industria de la sierra. El fondo del problema proviene de la competencia económica entre la costa y la sierra y también del hecho que Velasco haya colocado la política monetaria en manos de dirigentes velasquistas de Guayaquil. Inmediatamente después de la elección estos dirigentes comenzaron una campaña en contra del viejo liderazgo de la Junta Monetaria y el Banco Central, que bajo la administración de Ponce había seguido una política de estabilidad con poco dinero y una balanza de comercio exterior pobre. Los dirigentes velasquistas de la costa, sin embargo, reclamaron que dichas políticas estaban estrangulando el desarrollo económico y propusieron una expansión de los fondos monetarios. Cuando Velasco asumió el poder, este grupo recibió la posición financiera más importante del gobierno, incluyendo los ministerios de Economía y Desarrollo. Por último, los jefes de la Junta Monetaria y el Banco Central renunciaron y fueron reemplazados por las personas de Círculo Financiero de Guayaquil. Quito. Marzo 11 de 1961. Terminó la conferencia en Ciudad de México y llegó un cable de la estación que Basantes pudo conseguir una invitación a Cuba. Él estará en Cuba por lo menos 2 o 3 semanas y cuando regrese a Ciudad de México será interrogado por un funcionario de la estación de Miami. La estación de Ciudad de México estaba bastante satisfecha con el trabajo de nuestro agente durante la conferencia. Las resoluciones adoptadas por la conferencia fueron las pronosticadas: apoyo a la revolución cubana, eliminación de todos los trabajos que tienden a revivir la doctrina Monroe, oposición a las misiones técnicas, militares y económicas de los Estados Unidos en América Latina, nacionalización de la industria pesada y compañías extranjeras, establecimiento de relaciones culturales y diplomáticas con el bloque soviético y China comunista, apoyo a Panamá en sus esfuerzos de ganar posesión del Canal de Panamá,
ya que la mayoría de las visitas que llegan a Quito, de importancia, se alojan en el Hotel Quito. Yo le propuse a Noland que podríamos tener un control mejor de esas visitas si nos aprovechábamos de la compañía norteamericana que administra el hotel. Así podríamos intervenir las piezas. Le propuse a Noland que consiguiéramos un par de lámparas comunes del hotel y que las enviáramos a la jefatura para que les instalaran transmisores que nosotros podríamos controlar de otras piezas del hotel. Con el administrador norteamericano del hotel, que todos conocemos, podemos colocar las lámparas antes que lleguen los huéspedes. A Noland le gustó esta idea y va a conseguir 2 lámparas con Otto Klandensky, que arrienda la pieza utilizada en la operación con Reinaldo Barea, vicepresidente del Senado. Una vez que tengamos las lámparas arregladas, veremos si utilizamos al administrador del hotel para colocarlas u otros medios. Voy a pedir un equipo que funcione con baterías, que opere en caso que la lámpara sea desconectada. Quito, marzo 15 de 1961. El discurso del presidente Kennedy a los embajadores latinoamericanos en Washington sobre la Alianza para el Progreso ha causado en Ecuador mucha inquietud y se han dado unánimemente comentarios favorables. Nosotros estamos utilizando en contra de Fidel su discurso, que dio luego del de Kennedy. Fidel dijo que la revolución cubana está apoyada por Ecuador, Uruguay y Brasil. Con el Frente de Defensa Nacional estamos generando una campaña constante en contra de la política de Velasco sobre Cuba. Esta campaña puede que haya causado 2 noches atrás el apedreo de la casa de Ponce. Los atacantes lograron escaparse, pero lo más probable es que hayan sido velasquistas. También se está generando otra campaña en contra de Cuba a través de los asilados cubanos. Una forma es la edición de los boletines del Frente Revolucionario Democrático, grupo principal de asilados, además de la publicación de las declaraciones que formulan los asilados cuando llegan al Ecuador, generalmente por Guayaquil. Sin embargo, hasta el momento Noland no ha querido tomar contacto directo con los asilados cubanos en Ecuador. Noland está financiando la creación del Frente Cristiano Anticomunista en Cuenca, que es la tercera ciudad más grande del Ecuador. El principal agente es Rafael Arizaga, ex actor, que es dirigente del Partido Conservador y cuyo hijo, Carlos Arizaga, ex actor, 3, es consejero provincial. Recién ha sido anunciada la formación del frente. Bacon ha tenido que resolver su problema, cambiándole el nombre a su organización inexistente. En vez de frente se llamará Acción Anticomunista Ecuatoriana. Quito, marzo 19 de 1961. Los problemas comienzan a agudizarse y es justamente lo que nosotros queremos. Los izquierdistas han comenzado una campaña de firmas de apoyo a Velasco sobre la mantención de relaciones con Cuba. 2 días atrás publicaron una declaración acusando al Frente de Defensa de ayudar a Perú a romper relaciones con Cuba. El comunicado llevaba 3 páginas de firmas, incluyendo la de Araujo y otros políticos izquierdistas, como también la de figuras educacionales y culturales. Velasco, también en un discurso de conmemoración pronunciado ayer por la muerte de sus partidarios, ocurrida un año atrás cuando llegó a Quito a comenzar su campaña, dijo que Ecuador no romperá nunca relaciones con Cuba mientras él sea presidente. También insistió que Ecuador no era comunista y aludió a un complot subversivo en su contra, el que tiene que ver, sin duda, con los rumores recientes de un complot derechista dentro de los militares. También habló Araujo en la misma concentración. Si esta situación se mantiene, nosotros volcaremos nuestra campaña en contra de Velasco en términos del asunto cubano, de manera que reciba su apoyo principalmente de la extrema izquierda. Gil Saudade, jefe supervisor de la estación, logró que Juan Yepes del Pozo Jr., coordinador nacional del PLPR, publicara un manifiesto a su regreso de la Conferencia de Paz de Ciudad de México. Este manifiesto, que será hoy distribuido, condena a los conservadores y socialcristianos por su campaña continua en contra del comunismo y Cuba, mientras critica también fuertemente al Partido Liberal y a los comunistas. En su llamado a las masas velasquistas pobres, Yepes plantea una revolución integral a favor de los pobres, pero insiste que sea realizada dentro de la ley.
El manifiesto también denuncia de hecho regímenes y totalitarismos, tanto de la izquierda como de la derecha. Si este partido logra realmente funcionar, tendremos bajo control mucho apoyo izquierdista de Velasco, con lo cual iremos gradualmente consiguiendo que este se vuelque en contra de la solución cubana. Gil ahora va a conseguir que Yepes instale una organización en Guayaquil. Quito. Marzo 27 de 1961. Velasco está comenzando a comportarse de manera equivocada, en parte, por lo menos, como resultado de nuestra campaña. El 23 de marzo hizo detener al antiguo comandante del ejército, Ponce, por su versión. Pero fue liberado 2 días después por el alcalde de Quito en la audiencia de habeas corpus. El gobierno quedó tan en ridículo que Velasco tuvo que despedir al ministro de gobierno, quien, hoy día, renunció por razones de salud. Al anunciar la designación de su nuevo ministro, Velasco criticó las noticias emitidas por los medios de comunicación, calificándolas de tendenciosas. Refiriéndose corno de costumbre a sus 400,000 votos, acusó a los propagandistas de tratar de provocar desórdenes. El médico de Velasco, el doctor Ovalle, me contó que este se está sintiendo muy tenso sobre la pérdida de apoyo popular, lo cual Velasco atribuye a la campaña derechista contra Cuba y el comunismo. Atahualpa Basantes, agente infiltrado del PSE, está de regreso, luego de asistir a la conferencia de paz, en México, y de visitar Cuba. Volvió vía Ciudad de México, en donde fue interrogado por un funcionario de la estación de Miami. En su primer informe, el cual acabo de recibir del Dr. Ovalle, Basantes insinúa que sabe que está trabajando para la CIA. Esto se debe sin duda a las reuniones que tuvo en la Ciudad de México. Noland por ahora quiere seguir manteniéndolo con el pretexto velasquista, así es que todavía no me reuniré con él personalmente. El agente no puede dejar de elogiar a la revolución cubana y no sé qué haré con respecto a este asunto.